Tren Mitre, esa gran especie de serpentina que recorre la ciudad de Buenos Aires, altura, cemento, va el tren y por debajo quedan terrenos que van a ser ocupados y hay preocupación entre los vecinos, sobre todo de Barrancas de Belgrano, acerca del futuro uso que se va a dar, le va a dar la ciudad de Buenos Aires a esos nuevos espacios. Estamos con el presidente de la Administración de Bienes del Estado, Ramón Lanús. Exacto. Muchísimas Agencia gracias. de Administración de Bienes del Estado. Así, Agencia de Administración de Bienes del Estado. Gracias por la invitación. Lo que primero queremos entender es a quién nos vamos a quejar los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires respecto de esos terrenos. ¿Esos terrenos son terrenos del Estado Nacional o terrenos de la Ciudad de Buenos Aires? Digamos, la responsabilidad, la primera pregunta es si por ahí no hay quejas. A ver, bueno, digamos, eso es pero si nos queremos quejar. Es una posibilidad. Sí. Son terrenos que son del gobierno nacional porque tienen que ver con las vías del ferrocarril, digamos, para que por ahí los que no están viendo o los que están viendo el programa, de otros son los espacios que se generan a partir de que el tren, que va a nivel, que generaba una interferencia en el funcionamiento de la ciudad, que generaba un espacio oscuro de poca ocupación y de muchas veces calles cortadas y espacios cerrados, hoy se abren a partir de que el tren va por arriba. Claro, sí. Entonces quedan estas arcadas entre los pilotes de cemento. Esos terrenos que quedan ahí abajo son del Estado Nacional. Son del Gobierno Nacional. Del Gobierno Nacional. Sí, exacto. Ahora, ¿el uso que se le puede dar a esos terrenos los regula la Ciudad de Buenos Aires? El uso de esos terrenos lo regula la Ciudad de Buenos Aires. Siempre en todas las jurisdicciones, en todo el país, la que tiene jurisdicción para decir qué usos tiene cada terreno son las municipalidades, o en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires. Y así fue que sancionó, si no me equivoco, en diciembre del año pasado o un poquito antes, una ley que reguló qué usos son posibles debajo de los nuevos espacios que se habían generado a partir de una obra que impulsó el Gobierno Nacional en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es una ley o un acuerdo entre el Gobierno Nacional? Es una ley sancionada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que además incluye una instancia de participación, porque hay una audiencia pública, tiene que tener dos lecturas, la primera lectura, después una audiencia pública y después la segunda lectura. Y en ese proceso se discutió qué usos son deseables, qué usos son posibles debajo de los bajos viaductos. Y a mí me parece importante poner perspectiva, porque yo creo que esta discusión es válida, hay gente que siempre puede tener una opinión distinta, pero reconocer de dónde partimos. Cuando hablamos de Barranca de Belgrano, hace pocos meses nomás, eso era una playa diurna de maniobra de colectivos, un espacio, calles cortadas por el tren a nivel. La estación Belgrano C, estás Exacto, diciendo, estoy hablando de lo que es Barranca de Belgrano. Es una zona que estaba con muchísimo afluencia de autos por las barreras cerradas. Digo, era una zona con un enorme potencial, completamente degradada a partir de los inconvenientes que generaba. Por un lado el tren a nivel, pero también, no sé si recuerdan los vecinos, hoy ya uno se olvida rápidamente la configuración de la ciudad, pero ahí al lado de la estación de tren, ahora estamos viendo las imágenes, había toda una playa de maniobras de colectivos urbanos, digamos. Después, si uno sale de la estación Belgrano C, lo que había era la vía del tren y bordeando estaba cercado con un alambre tejido, bastante descuidado, los arbustos que crecían ahí, y si no, cubierto con paneles de metal, con publicidades. Exacto. Bien, eso ahora es espacio libre. Los vecinos temen que el nuevo código urbanístico habilite boliches bailables, se pierda el espacio verde que pudiera desarrollarse debajo de esos lugares. ¿Cuál es el uso que efectivamente se va a conceder? Bueno, primero, creo que mañana se está inaugurando el primer espacio verde público debajo del acueducto en lo que se llama el Nodo Libertador, que era justo el cruce de lo que era el puente de Libertador con el hoy viaducto que antes iba a nivel. Digo, mañana los primeros metros de espacio público para la Ciudad de Buenos Aires se inauguran mañana a la mañana. Nosotros, que es donde desemboca la escalera, ¿no? Es donde Virrey del Pino desemboca directo. Virrey del Pino. No es espacio del todo verde, son unos canteros un poco más grandes que los usuales y mucha baldosa, ¿no? Digo, arriba tenés un tren, digo, no vas a tener un espacio verde típico, digo, es un espacio obviamente que está con las restricciones propias de que arriba a pocos metros de altura, 9 metros de altura, circulan, no un tren, sino dos trenes. Digo, no es que hay césped como en una plaza, hay mucha baldosa y unos canterones. No, y hay parte con césped y va, digamos, y va a haber césped, digo, obviamente, digo, no podés tener el mismo césped debajo de un viaducto que en una plaza pública de las tradicionales que uno estamos acostumbrados. Me parece que lo importante
importante es no perder la perspectiva de dónde estamos y dónde estamos ahora. En la ley que sancionó la legislatura habilitando usos para los bajos viaductos, estableció el límite de que el 50% del espacio que se genera tiene que ser, en algunos lugares, en algunos tramos crece, tiene que ser espacio público, de acceso público. Obviamente, no es lo mismo la plaza que uno genera debajo al aire libre que una plaza que uno puede generar, o el espacio recreativo que uno puede generar debajo de un espacio que arriba a 9 metros de altura corren 2 trenes. Sí, no, se entiende, sí, claramente. Ahora, de Virrey del Pino hacia Congreso va a poder haber, o desde Sucre hacia Congreso va a poder haber comercios. Sí, en realidad, durante todo el tramo, en realidad nosotros la concesión la dividimos en 3 tramos, lo que es la parte de Belgrano, la parte de clubes y la parte del hipódromo. Claro. Y en los 3 tramos va a haber espacios privados, o sea, es decir, de concesiones privadas que van a haber explotaciones comerciales, y en los 3 tramos va a tener que haber también espacio público. No es que va a poder estar concentrado todo el espacio público en un lugar y todo el espacio concesionado, explotable de manera privada en otro lugar. O sea, cada sector de la concesión que nos estamos haciendo tiene que cumplir con esos criterios que son el 50% del espacio tiene que ser de acceso público. Ramón, los vecinos, está la Asociación de Amigos del Barrio de Belgrano, entrevistamos el otro día a Enrique Banfi, se mostraban particularmente inquietos por varias cuestiones. Una de ellas es que, dado el código urbanístico que rige la ciudad, comparando los desarrollos que hay, el comercial en el barrio de Las Cañitas, que es lindero, de Libertador y del viaducto, se podía emitir debajo del, según el Enrique Banfi, debajo de, en esos terrenos nuevos debajo del viaducto, supermercados. Es decir, que no hay nada que impida que, de acuerdo con el código urbanístico, allí se instale un supermercado, un boliche bailable, inclusive un frigorífico. ¿Cuánto de real hay en esto? No, un frigorífico estoy casi seguro que no. Digamos, definitivamente no es lo que estamos buscando, que se instalen o un frigorífico o un boliche bailable. Espacios de comercios es parte de las posibilidades que estamos planteando. Nosotros el proceso de concesión lo hicimos, primero que hicimos muchas consultas con muchos vecinos. Conozco el reclamo o el planteo de esta asociación de vecinos, que es un grupo de vecinos de Belgrano. Digo, muchos vecinos. Son 6, ¿no? Grupos 6 o 7. No, pero digo, nosotros hicimos reuniones con vecinos individuales y que los convocábamos a reuniones para contarles de qué se trataba el viaducto y de qué se trataba, de qué se podía llegar a tratar el bajo viaducto. Muchos vecinos lo que quieren es que ocurran actividades, que ese espacio se recupere para la ciudad y que sea un espacio de disfrute, de goce. Y eso implica que tenga que haber espacio público, pero también eventualmente espacios para proveerles servicios a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Y hay algunos espacios debajo del viaducto, en lo que hoy es, en lo que es el viejo Paseo de la Infanta, que los vecinos lo disfrutan y, digamos, hoy hay un espacio comercial. Digamos, pero la diferencia con el Paseo de la Infanta, el viejo Paseo de la Infanta, es que ese es un espacio más aislado, fuera de un área de viviendas donde transita mucha gente. Uno de los planteos de los vecinos, más allá de Enrique Banfi, es que si hay locales comerciales en esos terrenos debajo del viaducto que dan enfrentando Libertador a la altura de Virrey Loreto, Virrey del Pino, Pampa, Sucre, el tránsito que mejoró porque ya no hay vías, porque no hay barreras, va a volver a empeorar porque van a parar autos en doble fila con el desorden de tránsito que hay en la Ciudad de Buenos Aires, porque no hay estacionamiento. Sí, y de hecho uno de los reclamos es que piden estacionamiento. Nosotros no creemos que tengamos que generar espacios para estacionamiento. Si hay un ejemplo de algo de lo que no queremos que ocurra debajo de los bajos viaductos porque genera que se degrada el espacio, es estacionamiento. Digo, eso está claro, eso podemos acordar. Cuando uno ve eso, sí, bajo autopistas que hay estacionamientos, lo que ve es generar un espacio degradado, abandonado, que no es lo que queremos. Entonces, la actividad comercial, primero todos nosotros vamos a distintos comercios a realizar actividades comerciales. Está pensada para la lógica del que camina, del que va, se prevé la posibilidad de que todo el trayecto se pueda circular de un lado al otro en bicicleta o caminando, con lo cual parte del paseo va a ser tener alguna actividad de soporte de comercio vinculada a un espacio gastronómico o un espacio de un kiosco, digamos, actividades que hacen que uno disfrute más de la ciudad, no lo contrario. Yo no creo que la actividad comercial vaya en detrimento, porque de hecho por algo los vecinos consumen y por algo los vecinos buscan espacios comerciales de nivel, cuidados. Y me parece importante marcar que el proceso de concesión que nosotros estamos haciendo evalúa 3 variables para ver quién va a ser el que va a resultar adjudicatario. La primera es el proyecto.
Entender, y eso la ley establece criterios, cuál es el criterio urbanístico de toda la pieza y cómo logramos que toda la pieza que arranca en Congreso de Tucumán, digamos, en Núñez, Saavedra, y que termina cerca de Retiro, en Palermo, tenga una continuidad y que lo que ocurra en un lugar tenga relación con lo que ocurra en el otro. Por eso también premiamos a alguien que pueda ofertar por los 3 tramos. Entonces, el primer criterio es el proyecto urbanístico, el proyecto arquitectónico, qué usos propone de los que están permitidos el concesionario. El segundo es la inversión. Nosotros creemos que a mayor inversión del privado, y pongo el ejemplo del estacionamiento, un estacionamiento requiere muy baja inversión, a mayor inversión, más cuidado va a ser el espacio, más agradable va a ser, más oportunidades va a generar para los vecinos. Y el tercer criterio que fijamos es el canon. ¿Cuánto le va a pagar al Estado por el uso de ese espacio? Contrariamente a lo que a veces plantean los vecinos, no es el canon. Supongamos el ejemplo de que un estacionamiento me pague más canon, no queremos adjudicar por ese único criterio. Entiendo. Y a veces de esta asociación de vecinos criticaron ese punto, de que no premiamos al que ofrece más canon. Definitivamente no lo vamos a premiar. Es un conjunto de variables. La última pregunta, en esa larga serpentina desde Congreso hasta Retiro, ¿qué porcentaje de verde va a haber? 50% de espacio público. ¿Espacio público verde? De espacio público. Y nosotros vamos a evaluar el proyecto y digamos, no es el verde, tampoco digamos que porque el verde, digamos, bueno, puedo pintar una baldosa verde. Digo, no, quiero decir plantas. Bueno, plantas, digo, vamos a ver, digamos, yo creo que va a haber buenos niveles de propuesta, buenos estudios de arquitectura preparando propuestas y que saben de lo que son, cómo se generan espacios públicos de calidad. Pues si uno genera un espacio verde, por ejemplo, pero sin ningún equipamiento, eso tampoco se puede aprovechar. Y esto no es una plaza tradicional que tiene 10.000 metros cuadrados, un cuadrado, tiene unas particularidades que hacen que puedan ser un lugar, y esto es importante, la mayoría de los vecinos, lo primero que marcaban cuando empezamos a plantear el problema de los bajos viaductos, la oportunidad que representaban los bajos viaductos, era el riesgo de la intrusión, el riesgo del abandono. Entonces, no se puede pensar el espacio público que se genera del bajo viaducto con la misma lógica con la que pensamos el espacio público de una plaza tradicional en la Ciudad de Buenos Aires. Y me parece que si no entendemos que hay que mirarlo con una óptica distinta de qué funcionalidades va a tener, qué uso va a tener, entonces no vamos a llegar a una buena conclusión. ¿Cuándo van a estar otorgadas las concesiones? Se presentan las propuestas, los interesados pueden empezar a dar propuestas hasta la semana que viene. Creo que el 16 de julio es la fecha de apertura de recepción de ofertas. Muchísimas gracias, Ramón.